Ok. Dame, Pedro. Listo. No, pero vos le pones. ¿Ya? No, el chispa. Y el 3 se va. Tienes que volver mitad. ¿Deseo? No, yo lo termino a las 2. Yo llego a mi casa. Bueno, seguimos entonces. Vamos a dar aquí un repasito. Vamos a darle rapidito. Ok, entonces, aquí lo que estábamos mencionando. Silencio. Como su mismo nombre lo dice, es autónomo. Pertenece a la rama involuntaria. ¿Ok? A diferencia del somático, donde hay una serie de estímulos donde son voluntarios, el movimiento, la contracción. Los sensores lo llevan información desde el área periférica, ¿ok?, hasta nuestro centro de control superior, tales como temperatura, temperatura del exterior. Digamos que algún evento, un estímulo externo para en el caso de, siempre se los digo, este sistema tiene mecanismos para activar lo que es la lucha, la huida, y nos pone alerta, ¿ok? Entonces, hay unos autores que indican, los pueden leer, pueden buscar en algunos libros, cuando contrastan el sistema nervioso simpático y parasimpático. Acuérdense que esta rama se divide en dos y se contraponen, ¿ok? Mientras uno excita, el otro relaja, otro activa, otro desactiva. Hay autores que dicen que el simpático no es necesario para la vida, que no es necesario, porque como lo mencionan, ¿ok?, él es el que se activa al momento de un estímulo de estrés. Entonces, hay otros autores que dicen que sí es necesario, a diferencia del parasimpático, que definitivamente sí es indispensable para la vida, porque el parasimpático es el que generalmente se activa cuando estamos en situación de relax. Ustedes, ¿qué creen? ¿Estamos en mayor proporción en situaciones de estrés o de relax? La vida debe ser Universitariamente universitaria. Es más, pregunta, depende del nivel. Depende. No, lo Y que... si y trabaja más estrechado. En proporción, 50-50. en proporción de lo que vivían en los momentos al centro, esto es un relajo. Exactamente, allí era donde iba. Exactamente allí era donde iba. El otro 0.25. Recordemos, ¿ok?, Ya, que ya en lo cierto tiene. punto nuestros antepasados sí necesitaban estar alertas todo el tiempo, tal como es la vida en el mundo salvaje. O sea, usted va a una fauna silvestre, allá hay una cadena trófica, ¿ok? Si sabemos que es una cadena trófica, es el flujo de la energía a través de un sistema. Sabemos que comienza los que se alimentan, los herbívoros, bueno, va más allá, pero para recrear Los productores. exactamente, después vienen los herbívoros, que se alimentan de aquellos que se alimentan de los productores, después vienen los carnívoros primarios y así. Entonces, esa dinámica, ¿ok?, amerita estar en un constante estrés, en un constante estado de alerta. Nosotros no. Hoy en día nosotros somos organismos, en teoría rompimos esa cadena trófica. nosotros, ¿verdad?, ya no vivimos atentos. Bueno, Ahora somos organismos Entre para botar en el comillas. bus, en el centro. ya En los callejones, nosotros, exactamente, ¿ok? En teoría nosotros no tenemos que luchar por nuestra vida. Claro que sí. Nadie te va a comer, un tigre no va a salir. Hay gente rara. Hay gente rara. O sea, Mejor no comentemos con qué tipo de gente te el come gente. Pero si ves por la vía te agarran los Hace chupando como ¿no? 30 años había Te un pueden señor comer. que Las empanadas se le regalaba a los vecinos. sí, se comían las mujeres y le No, gustaba a los más la hombres. carne de hombre. Ah, era la de hombre. Era hombre, Porque comía. la de mujer no le gustaba porque era muy grasosa. Yo también escuché del come gente. Entonces, bueno, fíjense que
tenemos esta imagen, que es lo que les mencioné. Hey, una cosita, tenemos un sistema, hay que ir organizando la información. Vamos a tratar de esta clase organizar lo que tenemos, organizar lo que aprendimos ayer, lo que vimos ayer. Todo sistema biológico, en este caso particular que estamos estudiando, tiene un sistema de entrada de información, procesamiento de la información y vamos a generar una respuesta. Es decir, en nuestro caso van a haber vías aferentes, ¿ok? Vías aferentes que van a llevar la información hasta nuestro centro integrador y van a haber vías eferentes que se van a llevar una información hacia los órganos efectores. Entonces, tomando en cuenta, vayan armando como una especie de esquema, de flujo, los que están grabando cuando estén escuchando, porque ese es el flujo de la información. Recuerden que ayer les mencioné que el objetivo principal de este tema, de esta unidad, es el flujo de información. Aquí nosotros, hoy, en el aquí y en el ahora, vamos a estudiar cómo es el flujo de la información, porque después vamos a empezar con los sistemas. Vamos a ver cardiovascular, vamos a ver su anatomía y su función. Pero cómo, vamos a estudiar su función, pero vamos a ver cómo esos estímulos, bien sea un incremento de presión arterial, un incremento en la frecuencia cardíaca, cómo esa información es tomada, llevada, procesada y luego vamos a obtener una respuesta. Y vamos a entender es a partir, con base a esto. Entonces, ayer lo mencionamos que en los vertebrados están las mismas estructuras, que componen el sistema nervioso central. Tenemos un telencéfalo, diencéfalo, hipotálamo, mesencéfalo, un tronco encefálico y una médula espinal. Tenemos aquí simpático, excita, activa, parasimpático, relaja, repara todos los desastres que se hicieron en el simpático. Al activarse el simpático, el parasimpático relaja. Y todo esto, ¿qué es lo que busca? Mantener la homeostasis, mantener la homeostasis, el equilibrio interno, cosas que nosotros voluntariamente no podemos controlar. Variables que nosotros no podemos controlar, Entonces, ¿cómo es este flujo de información? Tenemos una estructura de dos circuitos, de dos neuronas. Es un circuito neuronal de dos neuronas. ¿Por qué vamos a trabajar con el modelo de neuronas? Porque esta es la célula que nosotros vamos a manejar y que es la que integra el sistema nervioso. Tenemos que siempre los somas. ¿Qué son los somas? Son los cuerpos. Es el donde se encuentra el núcleo de la neurona. Entonces, siempre el soma se va a originar desde una estructura del sistema nervioso central. Tenemos. ¿Qué dicen por allá? Que la categoría se generaba en la médula espinal. Somos no es el citoplasma normal. Allí está el núcleo, pero citoplasma hay en toda la estructura celular, Recuerda que la neurona está constituida por su parte anterior, que es el soma, donde se encuentra el núcleo, donde se produce todo lo que es la maquinaria productora de, ahora lo vamos a ver en sinapsis, todo lo que son los neurotransmisores. Está el axón, que es ese cuerpo alargado, pero también tiene citoplasma porque es una proyección de la estructura celular. Y luego está la parte sináptica o el botón sináptico, la parte de las letritas, Entonces tenemos, en el caso, tú lo recuerdas, ayer nosotros vimos que la parte, acuérdense que hay dos divisiones, simpática y parasimpática. En el caso del simpático, porque tiene su origen es toracolumbar. ¿Y cuál es la estructura adyacente perteneciente al sistema nervioso que tiene cerca? ¿Cuál es? La médula. Pero a diferencia de la parte parasimpática, ¿quién recuerda dónde? los paranervios
No, por ahí discurre, por los pares. Pero ¿en qué porción se origina? ¿En qué porción se origina? Cráneo sacro. ¡Caramba! Por favor, cómprele una torta. Ay, Dios no mío. sé, le voy a dar el Sí le voy a dar su 0.25. Ay, Se lo voy a dar porque estaba atento, dijo cráneo sacro. todos nos quedamos callados. ¿Qué dije yo? Esa tarea te dije. Entonces, sí, pónganse pilas. Vamos aquí hay 1, hay 2, 3, 4 puntos hay todavía aquí. Bueno, entonces tenemos que se origina en esas porciones cráneo sacra. Entonces, de la parte craneal, ok, las adyacentes, ¿qué estructura se encuentra? No, los pares de nervios por ahí discurren, pero está toda la estructura. Fíjense que en la parte craneal es donde tenemos... Ah, el cerebro. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son partes del mesencéfalo y del tronco encefálico? De ahí se van a originar las estructuras a nivel de cráneo. ¿Ok? Y en la porción sacra, ¿qué estructura tenemos? Médula espinal, exactamente. Ahí está. Ya vos tenéis... No, ya tenéis. Bueno, denle oportunidad. Los demás, muchachos, actívense. Si usted ya tiene el 0.25, sapénselo al lado para que tenga el 0.25. Entonces, seguimos. Ya vimos entonces ya vimos dónde se puede originar en ambas divisiones. Entonces tenemos una estructura, como lo mencionamos, una estructura del sistema nervioso central. Luego de allí se van a originar ambas. Siempre la estructura y los participantes, los protagonistas van a ser los mismos, ¿ok? Lo único es que en proporciones diferentes. Tenemos dos neuronas, ¿ok? Las neuronas, fibras preganglionales. Porque vamos a tener dos neuronas, una pre y una post. Y vamos a tener dos sinapsis. Una sinapsis ganglional, que es la que se lleva a cabo en el ganglio, ¿ok? Un ganglio autosómico, un ganglio neuronal. Que funciona para... Y luego vamos a tener la sinapsis en el órgano efector o célula tierra, ¿ok? Entonces, tenemos, básicamente es eso, ¿ok? Tenemos aquí, ¿qué les dije yo cómo era el flujo de información? Una información que llevaba, o sea, una ruta que llevaba, se procesaba y una ruta de regreso, de respuesta. Entonces tenemos aquí elementos que lo constituyen. Vamos a empezar por la primera, las fibras aferentes, son las que llevan la información. Entonces, ayer alguien a la salida me abordó y me dijo, profe, cuando usted estaba hablando de la mielina, se le olvidó mencionar los nódulos de Reinfeldt. Y le digo yo, a mí, aquí y ahora, no me puedo poner a explicarle que esos son unos nódulos que producen mielina y que envuelven el axón, ¿ok? No me puedo tomar el tiempo porque eso lleva su tiempo, porque si voy a explicar eso tengo que explicar otras cosas. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que hoy sepamos que existen fibras amielínicas, es decir, que no tienen mielina, que están ausentes de mielina, y las mielínicas, que sí tienen mielina. Y aprendimos cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es la diferencia? El color. El color. ¿Y qué otra cosa? Funcionalmente. Que una es más lenta y otra es más rápida. ¿Cuál es la lenta? La que no tiene Y es la que no tiene ¿Y cuál es la rápida? La que no tiene mielina. Eso es lo que aquí nos interesa, ¿ok? Entonces, estas son amielínicas. A ver, les voy a preguntar. Cuando ustedes se pinchan o se queman, inmediatamente ustedes sienten el dolor. O sea, inmediatamente. Depende si me doy cuenta o no. Eso es verdad. El pico de A veces sí y a veces no. A veces tú te machucas y te demoras unos milisegundos en sentir el machuco. Milisegundos. ¿Ok? ¿Y será por qué? Porque el impulso del dolor
Los nociceptores, nociceptores son receptores de dolor. Ellos reciben la información, pero entre que llevan la información se va a demorar. Exactamente. Entonces, fíjense, aquí tenemos para ambos, ¿ok? Ambos, simpático y parasimpático, van a ser las mismas fibras de la misma naturaleza. Entonces, vamos aquí. Con las fibras, ¿hacia dónde va la información? ¿Ok? Aferente, que llevan. Las simpáticas viajan obviamente por los mismos segmentos por donde viaja la información por las vías diferentes. Toracolumbares llevan información de temperatura, dolor y se desplazan a través. Fíjense que va primero, atraviesa, coge la ruta, por decir, la autopista, como les menciono, de los nervios espinales a los segmentos toracolumbares desde el T1 al L3 y llega a los tractos ascendentes, ¿ok? del sistema nervioso central. Ahora bien, ya va, me moví. Ahora el parasimpático, ¿ok? Llega, estos tractos ascendentes son nervios, ¿ok? Nervios que llegan hasta acá y que posteriormente llegan al hipotálamo y al núcleo solitario, que es una parte del tronco encefálico que se encarga de procesar la información. El parasimpático, como ya lo mencionamos, tiene porción cráneo-sacra, ¿ok? Información de dónde? De los mecanorreceptores y quimiorreceptores. ¿A través de dónde va a viajar? De los pares craneales, oculomotor, facial, palatino y vago. Todavía no me acuerdo. Ustedes sí se acuerdan de los 10 pares de nervios, ¿verdad? Eso sí 5 de los 10. La mitad. Son 12 pares de nervios craneales. Y los segmentos sacros, 3, 2, 3, 4, dependiendo de las especies, ¿ok? Aquí seguimos lo que les mencioné ahorita, con el mismo modelo. Esto es una representación gráfica que está muy chévere, donde les resume, ¿ok? Que son dos neuronas, una neurona que tiene su soma. Es muy importante que entiendan qué es el soma, ¿ok? A ver, el que responda a esto le voy a dar un 0.25. Es más, soy capaz de darle hasta 2. Si responde también, le escribo a Decio y le voy a tomar una foto y le voy a decir, tiene 0.5 en el examen. No 0.5, pero más. O sea, 0.05. No, 0.5. 0.5, exacto. No, 0.05. Entonces, fíjense, si yo les estoy diciendo que el soma forma parte de la neurona, ¿ok? Si yo les digo que un ganglio, ese es un ganglio, que tiene una sinapsis, ¿ok? Esta es una neurona ganglio. Este es el ganglio. Y yo les voy a decir que hay una diferencia entre los ganglios neurológicos autonómicos, los ganglios autonómicos, es decir, los ganglios pertenecientes al sistema nervioso, y los ganglios linfáticos. Esos son otros. Esos no los vamos a meter aquí. Ojo con eso. ¿Ok? Aquellos tienen otra estructura y otra función. Estamos hablando de ganglios autonómicos. ¿Ok? Pila. Y yo les digo a ustedes que esa estructura ganglionar está constituida por cientos de somas. ¿Qué va a pasar con la información? Se va a expandir. Se va a acelerar la información. Pero gánselo bien, explíquenlo bien. Magnifica o potencia la información. Ya usted se gana un punto. Ya Pero se- yo creo que daba doble. No, ya. Pero ya quiere ganó. más, Está más bien que no intenso. lo diga. Sí. Ah.
Fíjense, Hagamos allá, algo. a Y mis si compañeros respondemos que- nosotros bien y queremos regalar ese 0,25. No, eso es tráfico de influencia. Fíjense. Verga, emprendiendo legales. No. Por ejemplo, lo hicieron bien. Y es que esto, ustedes lo que pasa es que ustedes lo están viendo por el interés. Pero yo les aseguro, no sean así, sean altruistas. Yo les aseguro que si en el examen a los que participaron les sale la pregunta, Reformula la pregunta. la van a saber. Está muy bien, como dijeron, maximiza la información. Ok. Ok, porque ¿qué es lo que pasa? Estos son acúmulos de somas, son muchos somas. Sí. Es decir, que esos somas son neuronas, ok, que van a maximizar por una neurona que lleve información, ok, miles se van a estimular y van a llevar esa información. Y eso es lo que nosotros queremos. Es el famoso 1 por 10. ¿Sí saben qué es eso? No. Un rulita por 10. 1 por 10 es 10. No. A ver. Pero sí. Yo les voy a contar, pero no lo vayan a malinterpretar. Y nadie se vaya a ofender, ¿ok? No. Antes, en las elecciones, cuando habían elecciones, Bueno. aquí, en la universidad, era el 1 por 10. Los que estaban, las planchas y esas cosas. Ah, el ¿verdad? voto contaba por más. No. ¿Cómo así? Tú Como persona llevabas 10 personas. Exactamente. Tú como persona buscabas a 10 Un votos. grupo. A ver, Ok, chiste. 10 votos. Tú Ajá. buscabas a José Urdaneta, a Andrea, Ramón, José, Luis, Paola, y los llevo. Es que es decir que yo represento 10 votos. ¿Ok? Entonces, eso es lo mismo que sucede. Yo estoy maximizando la información. Y me interesa maximizarla. ¿Por qué? Ok, ya Porque capté. necesito potenciar esa velocidad, esa. Ahí se maximiza la información y cómo se hace. Al foco de acción que están. Y después pasa a la otra, a la neurona o A la diana. Para maximizar la información y que se vaya rápido Se vaya más rápido. Pero ya vamos a ver por qué. Ya, se fue la distribución. Entonces, potenciamos el flujo de información, ¿ok? Es como una antena digital que maximiza, viaja al satélite y del satélite maximiza la información. Entonces, repasamos, tenemos 2 neuronas y 2 sinapsis. Pilas con esto porque las sinapsis son distintas, ¿ok? Y las vamos a ver más adelante. Incluso los receptores y el tipo de fibra más adelante va a variar. Ok, entonces tenemos aquí. Este es un repaso de ayer. Mencionemos aquí el origen. Oigan, los doblemente afortunados. ¿Esto cómo es en el examen? Vamos a prepararnos para el examen. Que yo recuerdo ya lo que él preguntó, aparte de pares craneales. Ajá, Sí, pares para craneales. craneal el nombre, Nombre del El- par al craneal. azar dependiendo del examen, el número, tanto los pares craneales. Ajá. ¿Cuáles son? ¿A No, cuáles no, tienen pones el más? número en romano y te pide que escribas el nombre del par craneal. Ah, eso es fácil. Es fácil. ¿Ok? Entonces, porque lo que pasa es que de esto, ¿verdad? Pueden salir 4 o 5 preguntas. Ah, bueno, también. Pueden salir 4 o 5 preguntas. ¿Qué preguntas podemos encontrar en el Por examen? ejemplo, de que. La inervación, ¿ok? ¿Cuál es la inervación del sistema nervioso simpático? Les van a poner varias opciones. Ajá, inicia en la región sacra, en ninguna de las anteriores, toracolumbar, empieza en la T5 y termina en la L10. Entonces, están viendo, o sea, tienen que escoger. Como te lo preguntas en verdadero y falso, tienes que justificar la respuesta. Exactamente. 100%. Entonces, tenemos aquí. Sí, verdadero y falso, justificado al 100%. Sí, hay que justificarla. Si es falsa, usted va a Que es decir lo más probable. Sí, lo correcto. él dice si es falsa, justifica. Justifica. Y cuando ahí ya sabéis que es falso. Entonces, presten atención.
cállelo. Dígale que se calle. No, hombre, que vos sois hermana, dígale la verga. No, estamos hablando de fisiología, Sí, pero... Ajá, presten atención. Anatómicamente, lo volvemos a repetir porque ustedes van a salir bien en ese examen. Amén. Anatómicamente, fíjense, estos son los segmentos, presten atención aquí, los segmentos de médula espinal donde se origina. Tenemos que es a partir de las ay, Dios. Por favor, lo muevo que. No, es que lo que pasa es que vos tenéis No, vos estoy quieto. movéis esto así. Quédate quietecito vos también. Estoy quieto. A partir de los segmentos toracolumbares, ¿ok? Fíjense. Aquí tenemos de la T1 a la 2 o 3. Pero eso solo en el Aquí. simpático, ¿no? Sí, señor, aquí dice simpático. Delante uno a la L2. Simpático. Origen hasta media lateral de la médula. Ahorita vamos a ver la estructura. Ganglios. Ya sé dónde se origina el soma. El soma va a estar allí. Y luego el axón sale, ¿ok? Discurre. Entonces sale y va a hacer su primera sinapsis, que es la sinapsis ganglionar. ¿Ok? Existe variedad. En esta parte hay divergencia de la información. ¿Qué significa? Que puede coger varias rutas, ¿ok? Puede ir por varias, señalizarse por distintas partes. Tenemos, ¿ok? Anatómicamente se encuentran la cadena de ganglios paravertebrales, es decir, que se encuentran a los lados, a ambos lados, paravertebrales, paralelas a la columna vertebral, ¿ok? Y tenemos una cadena de ganglios prevertebrales que se encuentran en la parte anterior. Luego tenemos unos ganglios en la parte anterior o en la parte superior, dependiendo si es la postura, si es bípeda o cuadrúpeda, ¿ok? Tenemos los ganglios cervicales, que son 3. Y tenemos los ganglios mesentéricos superior e inferior y los celíacos. ¿Ok? Fíjense que tenemos muchas cadenas de ganglios, pilas con eso, ¿va? Ahora vamos a ver por dónde discurre la información. Aquí tenemos un resumen. Primero lo vamos a internalizar y después lo vamos a ver gráficamente. Ya en cuanto a la organización, las neuronas preganglionales, es decir, las que están antes de la sinapsis ganglionar del ganglio, se originan en estos segmentos, exactamente en el asta intermedio lateral de la médula espinal, ¿ok? Viajan, salen, su axón sale y discurre por las ramas ventrales, ¿ok? De los ramis o ramos comunicantes, que son nervios, ¿ok? Entonces, se van a conseguir, fíjense, ya tenemos la neurona, ya la neurona salió, ahora me voy a encontrar el siguiente, por decir, stop, el siguiente pare. ¿Cuál es el siguiente pare? Bueno, voy a hacer sinapsis ganglionar, pero ¿a dónde la voy a hacer? ¿En cuáles ganglios? ¿Ok? Entonces, tengo la opción de los ganglios paravertebrales, que se encuentran a los lados, ¿ok? Fíjense, si soy vos el que te estáis moviendo, ¿no veis? Entonces, tenemos que puede sinapsar allí, en ese ganglio paravertebral, hace su sinapsis, sale, va por el rami comunicante gris, fíjense, después de la sinapsis, salió, sinapsó en un ganglio paravertebral y se fue de una vez la neurona postganglionar, ¿ok? Fue y hizo a su órgano efector. Estamos siguiendo, estamos siguiendo la información. Fíjate, ¿cómo es este ramo comunicante? Post. Porque ya hizo sinapsis. ¿Cómo es? El gris. Ay, sí. Lento, Aparte de gris. lento. Ajá. Quiere decir que es una fibra. Amílica. Ajá.
¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué potenció? yo estoy maximizando la información? Para que llegue más rápido. Producto A, que las ramas, las fibras ya no van a ser mielínicas. Entonces ahora yo necesito solapar ese mecanismo con algo que me maximice. Pues yo no tengo mielina. Entonces, ¿cómo lo hago? Incrementando, ¿ok? Las fibras neuronales. ¿Estamos entendiendo? Sí. Ajá, entonces ya sabemos que son amielínicas y que el ganglio va a ser una estructura que me va a maximizar, me va a A la optimizar. falta de mielina, parece que el ganglio para como que contrarrestar esa falta de mielina tiene que acelerar, para eso está el ganglio para que se acelere la forma. Exactamente. Entonces, tenemos ya ese Hasta stop ahí. número 1, ¿ok? Ya sinapsó en esos ganglios. De la cadena para vertebral. Ok, pues no solamente tenemos esa cadena de ganglios, puede ir a otros. Por ejemplo, en el caso, nosotros no tenemos segmento, ¿ok? De médula en la parte cervical, ¿correcto? Porque se origina ¿dónde? El AT1. En la T1, no en la cervical, ¿cierto? Sí. Exactamente. Entonces, en la parte cervical hay unos ganglios. ¿Qué va a suceder? Fíjense, van a subir, ¿ok? Y esa fibra preganglionar va a hacer sinapsis en los ganglios cervicales, superior, medio o inferior, ¿ok? Y luego que hace sinapsis, esas fibras postganglionales van a inervar los órganos de cuello y cabeza. ¿Vale? Sí, vale. Entonces, siguen la información. Ya sinapsamos en la cadena para, ahora fuimos a los cervicales, ¿ok? Ahora vamos a ir a otros ganglios. Por decir, ok, ya aquí, listo. Sigue. Sale del asta media lateral de la médula espinal y esa neurona o esa fibra preganglionar no va a sinapsar en ninguna de las cadenas de ganglios, sino que se va directamente a la médula adrenal. Fíjense que la médula adrenal se dice que es un ganglio modificado porque tiene inervación directa de una fibra preganglionar. Entonces él llega allí, estimula a las células cromafinas y produce adrenalina. ¿Ok? Fíjense la divergencia de la información. O sea, no tiene una sola ruta. Puede tener tiene varias rutas. No. Ya sinapsó cadena para cervicales, ya sinapsó glándula adrenal. Ahora se va a los ganglios prevertebrales, ¿ok? Se va a los celíacos, a los mesentéricos superior e inferior, y eso, después que hay sinapsis allí, sale la fibra postganglionar a irrigar órganos sexuales y los órganos abdominales A inervar. Inervar. a inervar. De nervio. Inervar. O sea, pero usted había dicho irrigar. No, irrigar es otra cosa, irrigar es de fluidos, ¿ok? Entonces, miren que a mí se me confunden los términos, ¿ok? Entonces, tenemos que inerva a los órganos sexuales y a los órganos abdominales, ¿ok? De la parte distal. ¿Listo? Entonces, ya tenemos 4 rutas, 3 cadenas de ganglios y una que va directo ¿a dónde? A la glándula adrenal. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver eso de llevado de preganglionar y no siento? ¿Qué es eso? Por cada Por cada preganglionar son se 200 pueden activar 200. postganglionar. Profe, médula y glándula no mismo. Porque usted primero dijo No. médula adrenal. No, y ahora no, dijo- no, no, igual. No.
cometas ese error en el No, examen. Por eso te pregunté, porque ella había dicho primero médula y ahorita dijo glándula. Porque se llama médula. Su nombre es la médula adrenal. Pero en este caso, ¿ok? Está funcionando como, ¿qué es lo que dije? Como un ganglio modificado. Ojo, lo estoy diciendo. Funciona como un ganglio modificado porque está recibiendo inervación directa de una fibra preganglionar. ¿Ok? Así que pilas con eso. Hay muchas veces yo, por lo menos yo tengo que tomar. Ajá.